¿Nunca te has preguntado cómo funciona el cerebro? ¿Cómo se ve una neurona o las partes del cerebro? Durante este reportaje del Universum Sala 2, el cerebro, responderemos cosas con cómo funciona el cerebro, el por qué tenemos ciertas conductas a partir de las funciones de nuestro propio sistema nervioso. El sistema nervioso se divide en dos partes, en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. El central es el centro del control del cuerpo, recibe la información del entorno, del interior del organismo, procesa y genera las respuestas adecuadas para mantener el equilibrio y coordina las funciones corporales. También regula las funciones vitales como la respiración, el ritmo cardíaco y la digestión. Coordina pensamientos, emociones, memoria y aprendizaje y mantiene la homeostasis, es decir, que lleva el equilibrio interno del cuerpo. El sistema nervioso central tiene dos partes, el encéfalo y la médula espinal. En el encéfalo está el cerebro, que es la parte más grande y desarrollada. El cerebro controla las funciones mentales superiores, que son pensamientos, memoria, lenguaje, razonamiento y emociones. Se divide en dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. También tiene varias áreas especializadas. El cerebro también tiene el cerebelo, que es el que coordina los movimientos voluntarios y el equilibrio y también la postura. El tronco encefálico conecta el cerebro con la médula espinal, controla las funciones vitales automáticas como la respiración y el ritmo cardíaco y se divide en mesencéfalo, protoencéfalo y bulbo raquídeo. Y la médula espinal es una estructura larga y delgada que recorre el interior de la columna cerebral. Transmite los impulsos del cerebro entre el cerebro y el resto del cuerpo. También coordina los reflejos, que son las respuestas automáticas e involuntarias a estímulos. Las neuronas son la célula especializada del sistema nervioso. En estas las podemos clasificar como motora, sensorial, interneurona, que sería por su función, o por su estructura, que sería unipolar, bipolar o multipolar. Pero también tenemos que hablar de sus partes. Estas tienen el núcleo, que se encarga de tener el ADN y es el que dicta cómo se verá la neurona. El soma, que es el cuerpo de la neurona y que se encargará de tragar la información que pase por ella. Del soma tendremos las dendritas, que serán las principales receptoras dentro de la neurona, para pasar por el axón, que será el que pase todos los impulsos hasta el final de él para que pueda enviar la información. En el axón tendremos vainas de mielina que se encargarán de recubrirlo para mantener una aislación de los impulsos electroquímicos, y esas partes que no están mielinizadas del axón se llamarán nodos de Rambier, que se encargarán de que la información pueda pasar salteada fuera de las vainas de mielina. La sinapsis es el proceso de comunicación entre una neurona. Se refiere a la conexión que hay entre una y otra. Y tendremos los tipos de sinapsis, que está la química, que pasa por los neurotransmisores, o la eléctrica. Nuestra interacción con el ambiente es posible porque todos nosotros contamos con lo que es un sistema sensorial. Con esto podemos percibir nuestro entorno. Estos sistemas están conformados por circuitos neuronales, pues estos detectan y transmiten la sensación a lo que es la corteza cerebral. Ahí existen otros tipos de circuitos neuronales, pues interpretan y analizan la información sensorial. Esto quiere decir que responden con consecuencia a los datos obtenidos. Entonces planean las acciones que necesitamos realizar. También en el cerebro existe una región conocida como corteza motora, en donde se interpreta la información relacionada con lo que son los movimientos voluntarios. A cada movimiento le corresponde una zona específica de la corteza motora. Entonces, como digo, cada parte del cuerpo está en proporción con la cantidad de la corteza motora que ocupa. Este es un indicio aproximado de las cuantas neuronas dan servicio a esa parte del cuerpo para garantizar su movimiento. En la imagen titulada El desarrollo de nuestro cerebro podemos observar la evolución del sistema nervioso central, desde las primeras semanas de gestación hasta el nacimiento. En la semana 3 se ve una estructura alargada que parece un tubo neural. Se identifica el futuro encéfalo en la parte superior y la futura médula espinal en la parte inferior. La leyenda lateral apunta al cerebro primitivo anterior, este se llama prosencéfalo. Esto representa el inicio de la formación del sistema nervioso central. En la semana 4 la estructura ya ha comenzado a curvarse. Se han formado tres prominencias principales, que es el cerebro primitivo anterior, prosencéfalo, el cerebro primitivo medio, mesencéfalo,
y cerebro primitivo posterior rombencéfalo. También se nota el futuro ojo y la médula espinal. En la semana 7 las curvaturas son más pronunciadas, las divisiones del cerebro primitivo son más claras, se sigue identificando el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. La forma general de la cabeza y el cerebro comienzan a definirse. A los 3 meses, la forma del cerebro se asemeja más a la de un feto pequeño. Se identifica el encéfalo, que ya muestra más volumen, el cerebelo y la médula espinal. El desarrollo ya es bastante avanzado, aunque la superficie del cerebro es relativamente lisa. A los 6 meses, el encéfalo ha crecido significativamente. Comienza a formarse los surcos y las circunvoluciones, que son los pliegues característicos de la corteza cerebral. Se sigue identificando el cerebelo y la médula espinal, y ya recién nacido muestra el cerebro en su forma final antes del parto, con las circunvoluciones y surcos bien definidos. También se puede apreciar el tamaño y la complejidad en un cerebro completamente desarrollado. Nuestros sentidos son el primer contacto que tenemos con el mundo. Cada uno de ellos responde a estímulos como el sonido, olor, luz, imágenes, entre otras. Para poder mandar información a áreas de la corteza cerebral donde se procesará la información. El cerebro mantiene una comunicación constante con el cuerpo, no solo para sentir, sino también para planear los movimientos en que algunos casos realizarán de forma consciente o inconsciente. Por ejemplo, estornudar. El cerebro a veces no entiende las trampas porque la realidad está ahí, pero nuestra percepción la puede interpretar de otra manera. El lenguaje del cerebro. Para procesar la información que nos llega de nuestro organismo o del ambiente, el cerebro emplea lo que es su propio lenguaje. Las palabras de este lenguaje son los impulsos nerviosos. Estos son impulsos eléctricos y son generados por las neuronas. Estas transmiten la información de la parte de la neurona que habla, que serían las dendritas, hacia la selección de la neurona que recibe el mensaje, que sería el axón. Los puntos eléctricos son más bien palabras, son partes de un mensaje que se transmite entre las neuronas. Aunque las neuronas están muy cerca, no se tocan. Entre ellas existe lo que es un espacio al que se liberan los mensajeros químicos y son llamados neurotransmisores. Para realizar cualquier acción, desde un simple movimiento hasta algo más complicado, es fundamental que las neuronas se comuniquen eficientemente. Las zonas y funciones de lo que es el lenguaje. Tenemos lo que es el área de Wernicke. El área de Wernicke da la comprensión del lenguaje hablado y escrito. También tenemos lo que es el giro orbital inferior, que da la interpretación al gusto y el olfato. El giro angular es de dar significado al lenguaje. También tenemos lo que es el área de Broca, que da la producción del lenguaje, que esto es para que podamos hablar. Y por último tenemos la corteza occipital inferior, y esto da el área de reconocimiento facial. Todas estas funciones y las zonas son muy importantes para el lenguaje. En el museo nos muestran una exposición del cómo dormir mantiene saludable el cuerpo, el organismo y la mente. Nos dicen cuántas horas debemos dormir según la edad en la que nos encontremos y cómo va nuestro ritmo cardíaco a lo largo del ciclo del sueño. Nos dice que hay 4 ciclos del sueño y cada uno tiene un determinado tiempo. También nos muestran los trastornos del sueño que afectan al cerebro porque deterioran la concentración, la memoria y el estado de ánimo, mientras que impactan al organismo aumentando el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades cardíacas y obesidad, y debilitando el sistema inmunológico. Durante el sueño, el cerebro realiza procesos circunciales como la consolidación de memoria y la eliminación de toxinas. Si no se duerme bien, estas funciones se van a ver interrumpidas, por lo que puede generar irritabilidad, ansiedad, depresión y afectar funciones cognitivas básicas. Ahora sabemos que la adicción a las drogas actúa directamente en una región conocida como el centro del placer del cerebro. El abuso de drogas provoca que se modifiquen los niveles de producción de neurotransmisores como la dopamina y los receptores de las neuronas incluso cambian su estructura para captar estas sustancias extrañas. Las adicciones también son consideradas enfermedades del cerebro debido a que envuelven al individuo en conductas compulsivas que poco a poco van cambiando el funcionamiento cerebral. La plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro para modificar su estructura y funcionamiento en respuesta a la experiencia, el entorno o una lesión.
Es fundamental para el aprendizaje, la memoria y la recuperación de funciones tras un daño neurológico. En el museo hay algunos juegos interactivos que estimulan la memoria y la atención. Hay experimentos sencillos que muestran cómo el cerebro responde a estímulos y hay explicaciones sobre cómo el sueño, la alimentación y el ejercicio influyen en la plasticidad cerebral. Dentro de la corteza cerebral encontraremos que se divide dentro de varias secciones que tienen funciones principales, como el área del lenguaje. Luego tendremos otras secciones como el giro orbital inferior que interpreta el gusto y el olfato. La corteza occipital inferior funge con el reconocimiento facial. La corteza sensorial que es la que se encargará de registrar los sentidos. Corteza prefrontal toma de decisiones, la planeación y organización. La corteza auditiva que interpretará los sonidos. Corteza visual interpretará las imágenes. La corteza motora que se encargará del movimiento. Y luego tendremos al cerebelo que se encargará del equilibrio, postura y los movimientos finos. Los neuronutrimentos. Estas son sustancias específicas, pues favorecen el desarrollo, la función y la salud del cerebro junto con el sistema nervioso. Son cruciales porque actúan como factores de crecimiento neuronal, participan en la producción de neurotransmisores y protegen las células nerviosas de un daño oxidativo. Unas de estas también podrían ser las células gliales, las células del sistema nervioso que cumplen la función de soporte, como aislamiento, protección y la nutrición de las neuronas. Estas se llaman células gliales. Hay 3 tipos de células gliales en el sistema nervioso central. Están los astrocitos, que estos proporcionan soporte físico y nutricional a las neuronas. Además asimilan los desechos de algunas neuronas muertas. También están los oligodendrocitos, que forman la capa de mielina sobre el axón de la neurona. Y esta microglia, que tiene la función principal de digerir partes de neuronas muertas. También están los oligodendrocitos, que forman la capa de mielina sobre el axón de la neurona. Y esta microglia, que tiene la función principal de digerir partes de neuronas muertas. En el recorrido en el museo encontramos unos teléfonos peculiares que tenían nombre de fármacos con sus botones. Si oprimíamos el botón nos daba la información acerca de ese analgésico, sobre qué es y para qué funciona. En analgésicos nos decía que son medicamentos utilizados para aliviar el dolor. Existen diferentes tipos de analgésicos, cada uno con mecanismos de acción distintos y tienen diferentes niveles de eficacia de alivio en el dolor. Los ansiolíticos son medicamentos utilizados para aliviar los síntomas de la ansiedad, como la preocupación excesiva y el nerviosismo. Existen varios tipos de ansiolíticos. Estos fármacos actúan sobre el sistema nervioso central, reducen la tensión y promueven la relajación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que pueden tener efectos secundarios, como la somnolencia y la dependencia. Los antidepresivos son fármacos psicotrópicos utilizados para tratar síntomas de la depresión y otros trastornos del estado de ánimo, como los trastornos de ansiedad, el trastorno obsesivo-compulsivo, el bipolar y algunas formas de dolor crónico. Su objetivo es restablecer el equilibrio bioquímico entre los neurotransmisores, especialmente de la serotonina, la noradrenalina y en menor medida la dopamina. Los antiparkinsonianos son fármacos que ayudan a aliviar los signos de síntomas de la enfermedad del Parkinson, que se caracteriza por la disminución de la dopamina en el cerebro. Estos medicamentos buscan restablecer el equilibrio entre dopamina y otros neurotransmisores, mejorando así la calidad de vida de los pacientes. Los antiepilépticos son una clase de medicamentos utilizados para tratar la epilepsia, una enfermedad del sistema nervioso que causa convulsiones. Su objetivo es prevenir la estimulación rápida y repetitiva del cerebro que provoca estas crisis. Restauran el equilibrio neuronal para evitar su aparición o al menos controlarlas. Los antipsicóticos son medicamentos utilizados principalmente para tratar trastornos psicóticos como la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Estos fármacos ayudan a aliviar síntomas como alucinaciones, delirios y comportamiento desorganizado. También pueden reducir la probabilidad de recaídas y su función principal es mejorar la salud mental de los pacientes que sufren estas condiciones. Los fármacos hipnóticos son sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central para provocar un estado de somnolencia o sueño. Se utilizan comúnmente para tratar problemas del insomnio y pueden ser prescritos para ayudar a las personas que sufren de ansiedad o estrés.
Y los narcóticos son sustancias que inducen sueño o sedación y tienen un alto potencial para generar dependencia. Se utilizan comúnmente en tratamientos de dolor agudo y crónico, pero su uso debe ser cuidadosamente controlado debido a los riesgos asociados, como la adicción y la sobredosis. ¿Qué son los ritmos biológicos? Estos son ciclos endógenos, recurrentes que rigen funciones fisiológicas y conductuales, que serían como el sueño, la alimentación y el estado de alerta. Entonces, sabiendo esto, ¿tenemos un reloj en el cerebro? Bueno, los seres humanos tenemos un reloj interno, pues esto nos ayuda a regular los tiempos en los que hacemos ciertas actividades, pues periódicas, como comento que sería comer, dormir, reproducirnos e incluso hablar con animales. Este reloj biológico también nos permite percibir cuando es de día o es de noche, o incluso en la oscuridad total. Nuestro reloj biológico también dicta el ritmo en el que nuestro organismo realiza algunos ajustes necesarios. Sin esos cambios el organismo pierde su equilibrio, por eso cuando nuestro reloj biológico no va a la par con el reloj que regula nuestra vida social diaria, podemos enfermar. Un ejemplo de esta situación ocurre cuando tenemos que viajar a un lugar que está al otro lado de la Tierra. Mientras que tu cuerpo te pide dormir o comer en cierto momento, resulta que en el lugar donde has llegado todavía no es de noche y no es hora de ir a comer. El estudio de enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad del Parkinson ha revelado los daños que se producen en el tejido nervioso de los pacientes. Hasta ahora se han podido identificar posibles factores de riesgo. Estos suelen agruparse por categorías específicas, que incluiría la edad, la genética, el entorno, los antecedentes médicos, hábitos, rutinas y elecciones. Dado que las enfermedades se pueden producir por un común de factores, disminuir los factores debería disminuir la posibilidad de riesgo. Dentro de estas medidas que puedes tomar para reducir los riesgos incluyen llevar una dieta equilibrada, mantenerse físicamente activo y con un peso saludable, utilizar el equipo de seguridad necesario y visitar al médico de cabecera anualmente. Esta visita al museo realmente me gustó venir y me gustó mucho porque me dejó con mucho aprendizaje, porque normalmente nunca nos preguntamos cómo funciona nuestro cuerpo y cuál es la razón por la cual nos podemos mover. Entonces, visitando esta área, esta sala del cerebro, pude ver lo que es el cerebro y las partes junto con su función. Pude conocer las demás cosas que complementan el cuerpo, que es lo del sistema nervioso, las células glía, cómo todo se complementa tan perfectamente, el cómo coordina todo y funciona de manera automáticamente. También me gustó que tenían áreas como de entretenimiento para que fuera más fácil aprender, desde ejercicios de memoria, reflejo, habilidad, y habían estantes con ilusión en el cómo percibíamos las cosas. Entonces fue una visita bastante agradable y me gustaría en un futuro volver a repetir. Durante esta visita al museo fue realmente interesante ver todos los componentes que contiene nuestro sistema nervioso y el cómo está tan coordinado para el adecuado funcionamiento de todo el cuerpo. Las neuronas son mi célula favorita dentro del sistema nervioso por todas las funciones que fungen y cómo también son más numerosas en proporción a las neuronas. Dentro de esta visita también disfruté las actividades interactivas que tenían las salas y son bastante entretenidas, siendo cosas que realmente son accesibles para el público y que no todo el tiempo necesites la ayuda de los ayudantes de la sala. Honestamente disfruté mucho la visita del museo. Tienen una forma muy creativa para enseñar las zonas del cerebro, cómo se compone y que hay mucho más allá del sistema nervioso, de la neurona. Había temas que ya sabía, pero aprendí cosas nuevas y me gustaría volver a regresar por los juegos de memoria que la verdad estaban muy entretenidos y las exposiciones muy creativas. El espacio de la percepción también me pareció algo bastante fascinante. La tabla que tenía con las diferentes visiones se me hizo muy llamativo y las esculturas que tenían también tenían una representación tan significativa que ni siquiera me imaginé que los cuerpos humanos que estaban ahí mal formados es porque el cerebro le dedica más comunicación. No, simplemente pensé que era pues arte abstracto, pero pues me di cuenta después de la información que pues es el cómo el cerebro
maneja el cuerpo. Quiere decir que hay más nervios en los labios y en las manos que en los ojos. Me agradó mucho esa información, esa forma de aprender, y creo que no puede olvidarse pues por la escultura tan llamativa, y me gustó mucho realizar el trabajo. Me costó demasiado, pero pues lo tengo. Entonces humildemente entregamos nuestro video y esperemos que también le esté gustando como a nosotros nos gustó ir al museo, explicar los temas y pues entregar el trabajo.